Hola, muy buenas tardes a todos. Ok, muy buenas tardes a todos. Le doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando nuestra primera semana correspondiente a lo que es la unidad 1, que se denomina la administración y la gestión. Antes de dar un poco el parteaguas de cómo vamos a estar trabajando durante estas sesiones, les comparto lo siguiente. Mi nombre es Carlos Manuel Sosa Sánchez, soy licenciado en sistemas comerciales. Les voy a platicar un poquito sobre mi experiencia profesional con respecto a esta materia, que precisamente es un módulo de egreso, es un módulo de formación profesional. En la parte de evaluación de proyectos, tengo 10 años de experiencia haciendo evaluación de proyectos, tanto de inversión como microproyectos, como macroproyectos, así como proyectos sociales, que es lo que vamos a estar trabajando nosotros estas 4 semanas basados en el proceso administrativo. Entonces, a su vez también vamos a ver todo lo que es la parte financiera, que también tengo experiencia en la parte de estudios financieros, dado que doy también, imparto clases en las universidades y específicamente estoy especializado en el área de sueldos y salarios, en la parte de plan de negocios y la parte de contabilidad y finanzas. Muy bien. Antes de comenzar, vamos a establecer las reglas de cómo son las funciones que vamos a estar trabajando de acuerdo a actividades integradoras. Primeramente, les comparto una de las cuestiones importantes para que ustedes conozcan los espacios abiertos para el aprendizaje que se emplean en módulo 23 tienen una ponderación al final que puede ser de utilidad para todos los estudiantes, que es un máximo de 10 puntos que se le otorgan a los estudiantes extras de su calificación que llegan a obtener, siempre y cuando el estudiante haga una participación activa. Participación activa no quiere decir que hagan participaciones en el chat. El chat no cuenta dentro de este módulo. El que los estudiantes ingresen a los espacios abiertos para el aprendizaje no implica que se les vaya a otorgar un puntaje en los espacios abiertos para el aprendizaje. Esto lo dejo muy en claro para todos los estudiantes que no tienen la posibilidad de accesar a la sesión, y de igual manera les voy a compartir puntualmente en la parte de lo que son los apartados que nos indica Prepa en Línea CEP, del por qué nosotros debemos hacer participaciones activas. En el formato que tenemos dentro de Educación de Prepa en Línea CEP, nos dice que el espacio abierto para el aprendizaje es un medio por el que, a partir del diseño y organización de situaciones de aprendizaje que nosotros vamos a establecer a través de la comunicación directa, a través de una tecnología emergente que es Zoom, vamos a estructurar la idea general de los espacios abiertos, que los beneficios realmente de esta tecnología es para que los estudiantes ya hayan leído el contenido semanal, para que en su momento, cuando se esté brindando el tema, tengan la oportunidad de compartir lo que han estudiado, ya sea acerca de la administración, ya sea acerca del proceso administrativo, acerca de lo que es la gestión empresarial, acerca de lo que es gestionar un proyecto, todas estas ideologías que vamos a estar trabajando. Bien, en esta parte que es importante, dice puntaje extra. Se otorga máximo 10 puntos extras sobre la calificación final obtenida 0/100 a los estudiantes que participen de forma activa en los espacios abiertos para el aprendizaje. Si el estudiante ingresa pero no participa activamente, no se le puede otorgar el puntaje extra correspondiente de dicha sesión. Por eso es muy importante que ustedes tomen en consideración esta parte muy importante. ¿Por qué? Porque al final va a suceder, como muchos módulos anteriores han sucedido, de que el estudiante dice, es que yo sí participé. Se hace una revisión exhaustiva de todas las herramientas que se utilizan, y el estudiante solamente hacía preguntas sobre cómo va a ser su trabajo, qué es lo que tiene que entregar, que al final de todo esto son reflexiones que el estudiante, o aprendizajes esperados que el estudiante debe de obtener. Y eso es una parte importante de igual manera.
¿Cuáles son las participaciones activas? Realmente lo que se espera es el autoaprendizaje precisamente en el proceso de aprendizaje que realizamos de una tecnología virtual, que es una plataforma que trabajamos. Nosotros debemos de contemplar en leer, en profundizar los temas, en reflexionar lo que nos están solicitando. ¿Para qué? Para que en su momento nosotros tengamos esa oportunidad de expresar nuestros conocimientos. Otro punto importante que vamos a estar viendo dentro de estas 4 semanas es el plagio académico. El plagio académico está penado no solamente por la parte legal, sino por la parte institucional. Tenemos ciertos niveles de plagio académico que van desde nivel 1 hasta nivel 4, en el que esto puede repercutir en su proceso de egreso de la escuela si en dado caso sucediera que se encuentra plagio académico. Por eso es muy importante que ustedes sepan parafrasear, sepan citar y cómo van a aprender esta parte. Una de las partes importantes es que todo trabajo que ustedes suban a las actividades integradoras tienen que tener fuentes de información. Pero ¿qué fuentes de información son las que yo debo de basarme? Yo me debo de basar en el manual de citas y referencias de prepa en línea CEP, el cual ustedes ya tienen conocimiento desde el momento en que ingresan a preparatoria en línea CEP y que de igual manera se los compartí en el foro de novedades, lo tienen en el foro de clase, lo tienen en el foro de dudas académicas, como la parte de evitemos el plagio académico. ¿Qué tan sencillo es, como yo he visualizado muchos trabajos que a veces suben y copian una fuente bibliográfica de internet y la pegan dentro de un trabajo? Es realmente visible porque no cambian el formato, porque tiene un estilo que no es el que la prepa en línea te solicita. Entonces, sí es muy importante que ustedes se apeguen al manual. A partir de la página 28 del manual de citas y referencias, para todos los estudiantes que en su momento vayan a colocar de que porque son fuentes propias no lo van a citar, el manual de citas y referencias de prepa en línea a partir de la página 28 nos indica que debemos de citar fuentes propias, fuentes de las tecnologías que empleamos, fuentes de las páginas de internet que visitamos, fuentes de las imágenes que nosotros utilizamos. Entonces, sí es muy importante que ustedes visiten estas herramientas, porque en su caso, todos los trabajos que no tengan fuentes de información, no los voy a considerar como plagio académico. Sin embargo, empieza a reducir su puntaje con respecto a un criterio que viene en conjunto dentro de la matriz de valoración, que es informes de la parte de reflexión de las tareas, que si comprendió el tema, y a partir de ahí les dice fuentes de información. Entonces, sí es muy importante que ustedes se apeguen al manual de citas y referencias de prepa en línea CEP. Otro punto importante que vamos a estar trabajando durante estas 4 semanas es lo relacionado a las extensiones de tiempo. Y esto también viene dentro del mensaje de bienvenida que les otorgué en la primera semana o en el primer día de clases, en el que las extensiones de tiempo son única y exclusivamente para los estudiantes que no hayan entregado un trabajo con documento comprobatorio. O sea, si no hay documento comprobatorio, no se otorgan extensiones de tiempo. Esto es muy puntual, dado que en la circular que emana o que nos permite tener la Dirección de Servicios Académicos y Diseño Curricular, nos dice que las extensiones de tiempo, por ser una plataforma prepa en línea heteroflexible, heteroflexible quiere decir que nosotros tenemos la oportunidad de ingresar los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Que no haya una manera que yo diga que el domingo se me echó a perder mi computadora, que el sábado se me echó a perder la computadora, o que no tuve la opción, o que a las 11:59 del día domingo intenté subir mi trabajo, ya no se pudo. No hay extensiones de tiempo. Eso se los dejo muy claro para que ustedes vayan trabajando con tiempo y forma. De igual manera, tenemos la oportunidad de las segundas entregas. En esta parte de las segundas entregas solamente se les otorga a los estudiantes que entreguen entre semanas, que entreguen de lunes a viernes. Nosotros como asesores virtuales, dentro del manual de asesor virtual, tenemos 72 horas para evaluar las actividades de los estudiantes. Esto es a criterio de cada asesor virtual. Yo comúnmente lo que hago es, para darle la oportunidad a los estudiantes que se esfuerzan por entregar entre semana, es descalificarles y darles una retroalimentación basado en lo que tenemos que hacer, los procesos de aprendizaje. Les voy a dejar también una parte que es muy importante que ustedes conozcan. Módulo 22 y módulo 23 son muy distintos. Módulo 22 está enfocado a la resolución de un problema en un proyecto social y módulo 23
es la estructura que debe de contener un proyecto social basado en el proceso administrativo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, dentro de la fase 1 que nos solicita a nosotros nuestra actividad integradora, nosotros debemos de conocer qué debe de contener una introducción, que no debe de estar redactado en lo que es tercera persona, es decir, mi proyecto, mi comunidad, mi sociedad, sino redactar en tercera persona para excluir el yo. Ahora bien, ¿qué otra parte bien importante dentro de esto? El objetivo general, por ejemplo, dentro del proceso administrativo que vamos a ver las fases de planeación, organización, dirección y control, y estas son las 3 semanas en que se divide la plataforma y la cuarta semana es una construcción web. En la primera semana dentro de la actividad integradora le solicitan muy puntualmente una presentación dinámica. Recordemos que el módulo 23 se llama tecnologías emergentes. Entonces, todo lo que se evalúa dentro del módulo 23 es que el estudiante aplique y use las tecnologías emergentes. ¿Qué no son tecnologías emergentes? Word, Excel, PowerPoint no son tecnologías emergentes. ¿Las pueden emplear? Definitivamente. ¿Que les va a reducir puntos en creatividad? Definitivamente. Entonces, eso es una parte. ¿Y por qué es tan importante realmente que el estudiante aprenda a usar las tecnologías emergentes? Porque en su cuarta semana, cuando ustedes lleguen a la cuarta semana, que es la etapa final del módulo 23, ustedes van a crear una construcción web. Y esta va a ser tan sencillo para el estudiante que haya empleado tecnologías emergentes que en el momento que realmente vaya a aplicar esta tecnología para la creación y la construcción de una web, se le va a facilitar el emplear menús, el emplear hipervínculos, el emplear botones dinámicos, el tener una buena estructura. Recordemos que estamos en un nivel preparatoria y que estamos a un paso de egresar. Es muy importante que ustedes entreguen trabajos de calidad, trabajos donde justifiquen sus textos, donde no entreguen un trabajo revuelto, donde tengan por una parte un tipo de letra, por otra parte otro tipo de letra, un trabajo bien justificado, un trabajo bien ordenado, un trabajo con los elementos que se les solicita. Otro punto importante es que las instrucciones de las actividades solo son de carácter formativo. Esto quiere decir que las instrucciones no deben de estar incluidas dentro de un proyecto. Vamos a conocer nosotros la estructura idónea de un proyecto. Entonces, al momento de establecer el anteproyecto, que es lo que vamos a estar realizando estas 3 semanas, no puedo colocar las instrucciones. Yo voy a hacer solamente el contenido y el desarrollo. Nombre, título de mi proyecto, introducción, que es la descripción del problema, objetivo general que debe tener una estructura que le vamos a ver en un momento, objetivos específicos que son mucho más concretos que el objetivo general, que al final el objetivo general debe de globalizar la idea general del proyecto, y las metas que nos dicen las instrucciones, n cantidad de metas por cada objetivo específico, que las metas son medibles y temporales, porque en su momento son cambiantes, y que otro elemento va a contener sus fuentes de información apegadas al manual de prepa en línea C. Ahora bien, partiendo de esta parte, también tenemos otro punto muy importante que de igual forma también tiene una ponderación para ustedes, los informes de reflexión. Dentro de los informes de reflexión, y esto se los dejo muy claro también, porque va a suceder que van a haber ceros, absolutamente ceros, si realmente no siguen las instrucciones. ¿Por qué? En los informes de reflexión semanales que ustedes van a estar trabajando, hay ciertas preguntas que les solicitan para poder contestar, que se les voy a compartir en el foro de novedades para que ustedes las tengan y puedan elaborar un machote y después solamente vaciar la información. En la segunda pregunta, cuando ustedes le dan sí, les dice claramente, cumplieron con la estructura solicitada del informe de reflexión. Si ustedes contestan sí, y a pesar de que solamente me coloquen una línea, esa una línea va a equivaler a un 0. Porque las instrucciones dicen claramente elaborar 4 párrafos de 10 líneas máximo cada una. Entonces, no puede ser posible que por pregunta vaya a existir, me considero capacitado, me considero esto, sino que haya una reflexión sobre el tema, que nosotros expongamos lo que aprendimos durante la semana y con esto van a obtener. Todo esto suena a veces un poco fuerte y relativamente es parte del inicio siempre del módulo 23 en todas las generaciones que han pasado por este módulo.
Sin embargo, si ustedes siguen puntualmente las instrucciones como deben de ser, van a lograr a tener el 100% de sus calificaciones. Pero ¿qué pasa? Si ustedes empieza a ver detalles desde semana 1, la van a cargar a semana 2, porque semana 1 tiene conexión con semana 2 tiene conexión con semana 3, y semana 1, semana 2 y semana 3 se van a usar en semana 4. ¿Qué quiere decir? Que si yo salgo mal en semana 1, acarreo los problemas a semana 2. Si yo salgo mal en semana 1, lógicamente voy a tener problemas en semana 2 si yo no corrijo la información de semana 1, y así consecutivamente. ¿Qué les puedo decir? Que mientras ustedes realmente le pongan esfuerzo a la semana 1 y semana 2, semana 3 se les va a hacer muy sencillo, porque semana 1 es la parte donde establecemos casi la cimentación, que es la planeación de nuestro proyecto. Semana 2, que es la etapa donde vamos a establecer actividades, tareas y recursos, que es una etapa muy pesada porque se solicitan varios recursos. Entonces ustedes ahí van a tener un poco de trabajo que realizar, pero si la saben realizar realmente, automáticamente cuando lleguen a semana 3, que es solamente vaciar información de semana 2 a semana 3, va a ser muy sencillo que ustedes ya realmente pasen su módulo. Contemplando también que ustedes participen dentro de los foros de clase, que de igual forma es importante que ustedes sigan las instrucciones. Los foros de clase, como bien lo sabemos, tienen dos especificaciones muy claras. Primeramente, una pregunta detonadora. Tiene ciertas instrucciones que tenemos que llevar. Por ejemplo, la semana que estamos llevando ahorita tiene el microaprendizaje, que es que el estudiante conozca qué son las tecnologías para la gestión de un proyecto. Tecnologías que nos van a servir para gestionar un proyecto. Softwares no son tecnologías que sirven para gestión de proyectos. Word, Excel, PowerPoint, Canva no son tecnologías para gestionar un proyecto. Tecnologías para gestión de proyectos son las herramientas que nos van a permitir establecer criterios que permitan minimizar la carga de trabajo de un proyecto, como a través de la elaboración de un diagrama de Gantt, de un cronograma de trabajo, de un diagrama PERT, de un diagrama de flujo, de un estado de pérdidas y ganancias, de un balance general, etcétera, análisis de escenarios, análisis de la ruta crítica, todo esto que nos pueda servir precisamente para aminorizar la carga de trabajo de un proyecto. Entonces, sí es muy importante que ustedes empiecen a validar estas partes para que realmente tengan el 100%, que de igual manera también tenemos el foro de dudas académicas, por si en su caso ustedes tienen alguna duda con respecto a la fase, puedan plasmarla dentro de ese foro y yo les pueda ayudar resolviendo esa duda, que de igual manera es parte de la función de nosotros. Que ustedes coloquen el foro de dudas académicas. Dentro del foro de dudas académicas igual les comparto diariamente un recurso para que ustedes puedan trabajarlo con sus fases, ya sea un recurso de audio, porque vamos a trabajar con la justificación que viene o nace de lo que es la parte de la planeación. Pero ¿qué va a suceder si nosotros no tenemos un buen objetivo general, no conocemos cuál va a ser nuestro plan de acción, no conocemos el propósito de nuestro proyecto? Automáticamente va a repercutir en su justificación. Porque si yo, por ejemplo, no contemplo que el objetivo general de un proyecto social siempre va a ser a largo plazo, y yo generalizo y digo que mi proyecto social va a ser en 3 a 5 meses, automáticamente está mal. ¿Por qué? Porque los proyectos sociales son precisamente plataforma, lo que es Prepa en Línea se trabaja con proyectos sociales porque al final los proyectos sociales son proyectos de por vida. Son proyectos que realmente están basados en la concientización de las personas. Y si nosotros reflexionamos a profundidad que concientizar a las personas es un trabajo arduo y que requiere de mucho tiempo, vamos a entender por qué los trabajos o los proyectos sociales siempre van a ser a largo plazo. Vamos con un claro ejemplo. Todos los proyectos que ya tiene gobierno, como son delincuencia, violencia intrafamiliar, escasez de agua, contaminación ambiental, heces de animales, etcétera, son proyectos que realmente ya tienen mucho tiempo dentro de lo que es los gobiernos que pasan y pasan y pasan. No acaban precisamente, ¿por qué? Porque si nosotros a lo mejor contemplamos, que es otra parte importante de su introducción, si su proyecto es local, estatal o nacional, nosotros vamos a delimitar correctamente si es local, estatal o nacional. ¿Por qué? Porque si no lo delimitamos correctamente,
Cuando lleguemos a la etapa de actividades, tareas y recursos, vamos a tener que utilizar la parte financiera. Y la parte financiera va calculado sobre la demografía de población. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, establezco que mi proyecto lo voy a elaborar en mi comunidad, y en mi comunidad hay 8,000 personas o hay 10,000 personas, porque esta información la vamos a buscar dentro del INEGI, la podemos buscar dentro del buscador de Google y automáticamente las páginas del gobierno federal les va a dar un estimado de la población que existe, ya sea en su comunidad o en su ciudad o estado. Vamos a hacer un estimado de los recursos financieros basado en, porque a través de las actividades y tareas vamos a establecer realmente cuánto recurso monetario vamos a emplear, pero eso va a ser de semana 2. Por eso es muy importante que ustedes dentro de su introducción, que realmente la introducción que les solicita es lo que es la definición del problema, es cómo ustedes realmente encontraron la problemática, cómo fue que ustedes se dieron cuenta, ya sea del problema de violencia, ya sea del problema de escasez de agua, ya sea el problema que ustedes estén solicitando. Ahora bien, otro elemento importante de su introducción es el título detonador. ¿Cómo se va a llamar su proyecto? El presente proyecto, que se denomina acoso escolar en la ciudad X, nace de la situación que se vive en la ciudad de población X del estado X. Y le empiezan a explicar cómo es que nace esa problemática. Así es la estructura que debe de ir conteniendo lo que es la parte de su introducción. Cuando nosotros conocemos ya definidamente qué es lo que estamos haciendo, si hablo de acoso escolar, quiere decir que mi problema general es el acoso escolar. Entonces, el acoso escolar va a ser mi objetivo general. ¿Cómo lo voy a redactar? El objetivo general siempre va a iniciar con un verbo en infinitivo. Nunca va a existir una palabra que lo anteponga. Mi objetivo general es no. No va escrito de esa manera. Es objetivo general, la estructura es verbo más objeto, más condición, más tiempo. No hay otra estructura más que deba de contener. Objetivos específicos, verbo más condición más tiempo. Metas, verbo más condición. ¿Qué quiere decir? Que los tres siempre van a iniciar con un verbo. ¿Qué verbos son? Con terminaciones ar, ir. ¿Por qué llevan esas tres terminaciones? Porque son acciones que se van a realizar de manera atemporal o de manera inmediata de acuerdo a la estructura que nosotros estemos trabajando. Pero vamos a ver ejemplos sobre eso, sobre un microproyecto, pero ustedes van realizando un proyecto social. Y bien, partiendo de esta información, vamos a ver una parte importante igual, que es la administración. Parte de lo que nosotros vamos a estar viendo durante el módulo 23 es la introducción a la administración y la gestión, que son dos herramientas importantes. La administración, de hecho, es generalizada. Realmente, cuando alguien quiera participar y quiera realmente expresar alguna situación que haya entendido de la información que está trabajando, con todo gusto puede compartirla. Levanta su manito y le doy la palabra. De igual manera, cuando quieran hacer una participación activa, levanten su manito y les doy la oportunidad de que ustedes puedan participar para que se anote al final de la clase. De todas maneras, en los siguientes 30 minutos vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan exponer sus dudas con respecto a sus trabajos, que también lo vamos a tener esa oportunidad para que ustedes lo puedan salir de dudas de módulo 22 a módulo 23. Bien, como les compartía, dentro de la introducción de la administración vamos a ver que la administración es muy generalizada. Realmente la administración se estudia en diferentes campos. Tenemos que la administración es global, que nosotros podemos administrar en cualquier sentido. Administración financiera, administración contable, administración personal, administración de recursos humanos. Y diríamos, ¿cómo es que yo administro mi tiempo personalmente? Realmente nosotros administramos todo innatamente. Nosotros ya conocemos la administración desde que nacemos. Cuando vamos creciendo, administramos nuestro tiempo para hacer tareas. Esa es una parte de la administración. Administramos nuestros recursos. Y como cuando yo soy un trabajador, yo tengo gastos, tengo costos y gastos que solventar. ¿Qué voy a hacer? Voy a administrar mis recursos. Voy a dividir mi quincena, ya sea a lo mejor en 3 o 4 partes, donde voy a distribuir los gastos para la luz, el agua, el teléfono, etcétera, gastos para comida, gastos para los hijos. Aquí estamos administrando. ¿Qué administramos? Recursos. Ahora, si yo la administración la traslado a otra etapa, vamos a ver que la administración provenía desde épocas muy remotas.
desde épocas, desde que nosotros establecíamos el trueque, desde épocas en que hacíamos intercambios. Entonces, la administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en sociedad. El surgimiento de la administración es un acontecimiento de primera importancia en la historia social, o algún nuevo dirigente o grupo que han surgido tan rápido como lo que es la administración generalizada en principios de los siglos. Y eso vamos a ver con la administración que nos dice que proviene del horizonte preclásico. Pueden ver que si estamos hablando del horizonte preclásico, desde esa época ya existía la división del trabajo, una parte importantísima que nosotros también vamos a ver. ¿Cuál es la importancia realmente de que nosotros conozcamos perfiles, de que nosotros tengamos una buena descripción de puestos, de que nosotros sepamos cuál es la tarea que va a realizar cada uno de los recursos humanos que vamos a trabajar? ¿Y para qué sirve la división del trabajo? Simplemente para maximizar recursos, aumentar la eficiencia, aumentar la eficacia y maximizar la productividad interna de una organización, proyecto o empresa. Vamos a ver el poder teocrático y centralizado dentro del horizonte preclásico. Dentro del horizonte clásico tenemos la división centralizada, que era centralizada en un poder. Tenemos lo que son grandes avances en la construcción de templos. En el horizonte posclásico, que también vamos a ver la parte del sistema de distribución, organización y especialización del trabajo, que aquí es donde ya buscamos especializaciones de funciones, como lo que tenemos al día de hoy. Por ejemplo, contamos con especialistas en administración, especialistas en contaduría, especialistas en finanzas, especialistas en arquitectura, que ya son ramas especializadas en un sector principal. Y tenemos lo que es la parte de la época colonial, que es un sistema de administración de gobierno centralizado y con poder absoluto. Y esto lo vamos a ver también en la parte del poder absoluto, que es lo que tenemos hasta el día de hoy, que realmente los gobiernos están basados en un poder autocrático, un poder centralizado, donde ellos designan las tareas que hay que realizar. Sin embargo, los propios gobiernos administran como a través de sus propios recursos del erario. Vamos a ver que la parte de la administración igual va a fungir dentro del gobierno. ¿Qué va a ser importante realmente? Que nosotros no contemplemos al gobierno en ninguna de nuestras acciones, porque el proyecto social que estamos elaborando nosotros es exclusivo precisamente del líder del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros empezamos a colocar algún objetivo específico que esté contemplando a que el gobierno, esperar que el gobierno les ayude para poder solventar su proyecto, automáticamente va a estar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos esperar que el gobierno les vaya a dar un recurso, ya sea federal, estatal, municipal. No podemos esperar que a lo mejor si yo hablo de un proyecto de contaminación de basura, que mi idea general sea esperar que o hacer una licitación al gobierno municipal para que pasen más camiones de basura. Porque esto ya viene desde un orden jerárquico que es el de los gobiernos estatales y municipales, y que al final entonces no tendría una razón de ser el que nosotros estemos elaborando un proyecto, porque las ideas tienen que ser frescas, porque las ideas tienen que estar basadas en soluciones alternas. Dentro de la definición de administración tenemos que el padre de la administración era Frederick W. Taylor o Frederick Winslow Taylor, pero existen muchos autores que con ellos dan información relevante y los cuatro principales autores que tenemos son José Antonio Fernández Arena, el cual nos dice que la administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. Agustín Reyes Ponce nos dice, la administración es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social. Henry Fayol también nos dice, administrar, y aquí nos va a decir la parte del proceso administrativo. Administrar es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar a través de la gerencia. Y Taylor nos dice, se define como una metodología que tiene su base en sus métodos y leyes científicas que permiten aprovechar de una mejor forma la jornada laboral, evitando duplicidad o evitando pérdidas de tiempo y dinero en el proceso de producción. Su objetivo fundamental es alcanzar los niveles máximos de productividad y por lo tanto de prosperidad. Entonces, desde ahí vamos a hacer el parteaguas de qué es la administración. Entonces,
Administración es el acto de administrar, planificar, controlar y dirigir los diversos recursos con los que cuenta una persona, empresa, negocio u organización, con el fin de alcanzar una serie de objetivos. Y eso precisamente es lo que nosotros vamos a trabajar con nuestro proyecto social. Vamos a administrar, vamos a planificar, vamos a controlar, vamos a dirigir un proyecto para alcanzar los objetivos que nos vamos a poner. ¿Y cuáles son las etapas del proceso administrativo? ¿Qué es el proceso administrativo para empezar? Es un conjunto de pasos que se siguen para darle solución a un problema de administración. Por eso es que les compartía que todo lo que vamos a estar trabajando esas 3 semanas es basado en el proceso administrativo. Semana 1 es la planeación, semana 2 es la organización y semana 3 es dirección y control. Entonces vamos a tener que en la planeación vamos a elegir o vamos a establecer nuestro proyecto desde el momento de la cimentación, el objetivo general, los objetivos específicos y nuestras metas. Pero bien, se acabaron los primeros 30 minutos de la sesión. Se desconectan del link y nos vamos a reconectar con el mismo link, por favor, para darle continuidad.